Dice, un cuerpo de 5 kilos desciende con una velocidad constante desde una altura de 15 metros por un plano de inclinado 30 grados. Sobre el cuerpo actúa una fuerza de 20 newton paralela al plano y dirigida en sentido ascendente. Es decir, hay una fuerza, mientras el cuerpo cae, de 20 newton que empuja plano arriba. La primera parte nos dice, realice un esquema con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Quiero que quede claro que cuando realizamos un diagrama de fuerzas es esencial respetar tanto las direcciones como los sentidos y la longitud de las fuerzas que dibujemos. Y en este caso en particular estamos hablando de una situación de equilibrio dinámico, es decir, nos dice el ejercicio que la velocidad es constante. Eso implica que la suma de todas las fuerzas tiene que dar cero, tanto en horizontal como en vertical. Ya sabéis que en los planos inclinados solemos hablar de la horizontal en la dirección del plano y la vertical sería la perpendicular al plano inclinado, ¿vale? Bien, por tanto, yo voy a hacer un diagrama de fuerzas donde cuando yo termine tengo que ver que todas las fuerzas que he dibujado, tanto en la dirección del plano como las perpendiculares a ese plano, se tienen que cancelar entre sí. Es decir, la longitud de esas fuerzas tiene que ser coherente a ese hecho. La fuerza resultante es cero. Bien, para ello lo que voy a hacer es dibujar las fuerzas con sumo cuidado. La primera que dibuje, soy completamente libre de dibujarla más larga o más corta, porque es la primera. Pero una vez que haya dibujado esa primera fuerza, todas las demás van a ir condicionadas a la longitud con que yo dibujé esa primera fuerza. Yo voy a empezar dibujando la fuerza de peso. Ya sabemos que el peso va a ser una fuerza vertical y hacia abajo. Voy a llamarla P. Bien, como esa dirección vertical para abajo no es, por supuesto, la dirección útil para resolver este problema, lo primero que hacemos es descomponer la fuerza de peso en las dos direcciones interesantes. De manera que ya me podría olvidar del peso, porque en su lugar tengo a sus dos descendientes, Px y Pi. Estas Px y Pi son las que me van a ayudar a continuar el dibujo. Yo sé que la caja está en equilibrio de fuerzas, ya que su velocidad es constante. Eso significa que en la vertical no tiene que haber fuerza neta. Ahora mismo tengo una fuerza que es la P sub I y va hacia abajo en sentido negativo. Eso significa que tiene que haber otra fuerza que vaya hacia arriba. ¿Quién es esa fuerza? La normal. ¿Qué es la normal? La fuerza que el plano ejerce sobre la masa. Igual de larga, 12 centímetros y 12 centímetros, ¿vale? Igual de larga que la P sub I. De manera que esa fuerza normal, que será la fuerza del plano sobre la caja, y la fuerza Pi estarían canceladas, se anularían entre sí. Ahora mismo, tal y como está el dibujo, tendríamos una fuerza Px, que es protagonista y que haría que la masa fuese acelerando, sí, aumentando su velocidad progresivamente según descienda. Y sabemos que no es así. ¿Por qué? Pues primero, porque hay un rozamiento, el enunciado lo comenta, y segundo, porque además hay una fuerza que empuja la caja hacia arriba de 20 newton. Bien, pues cuando yo dibuje esas dos fuerzas, tengo que ser muy cuidadoso, porque esas dos fuerzas que voy a poner hacia arriba tienen que contrarrestar a ese. Es decir, la longitud de esos dos vectores que dibujo hacia arriba, sumada, tiene que dar lo mismo que esta longitud. Me explico. Yo he dibujado, esta Px mide aproximadamente 8 centímetros. Pues significa que voy a dibujar dos fuerzas para arriba, que entre las dos sumen 8 centímetros. Entre esas dos equilibran a la P sub X. Es decir, sabemos que la fuerza de rozamiento más F suman lo mismo que P sub X. Y la normal vale lo mismo que la P sub I. Es muy interesante normalmente tener las expresiones de la P sub X y la P sub I por separado, porque al final siempre hacen falta. Vamos a obtenerlas. Fijaos que P sub X estaría relacionado con, ojo, este ángulo que son los 30 grados sería este ángulo, ¿vale? Este serían los 30 grados. Por tanto, la P sub X correspondería con este cateto. Este y este son iguales.
estaría relacionada con el cateto opuesto, es decir, con el seno. Sería masa por gravedad por el seno de 30 grados. Mientras que la P sub I, que sería esta, está relacionada con el coseno de este ángulo, con lo cual masa por gravedad por el coseno del ángulo. La fuerza de rozamiento es siempre mu por la normal. Y como la normal vale lo mismo que la P sub I, sería mu por m por g por el coseno del ángulo. No obstante, veremos que no voy a necesitar para nada ni calcular mu ni calcular la fuerza de rozamiento tampoco. Bien, ¿qué nos pide este apartado B? Nos pide que calculemos el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan. ¿Cuántas fuerzas hay actuando? Bueno, podríamos hablar del trabajo realizado por la fuerza de peso o el trabajo realizado por los componentes Px y Pi. Como hemos sustituido la fuerza de peso por Px y Pi, podríamos hablar del trabajo realizado por cada una de las componentes. En realidad la suma de esos dos trabajos será el trabajo realizado por P. Luego tendríamos la fuerza normal, la fuerza de 20 newtons y la fuerza de rozamiento. Es decir, tenemos que calcular un montón de trabajos, pero en realidad va a ser todo mucho más sencillo, mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si utilizamos el teorema de la fuerza viva, también se llama teorema de la energía cinética, dice que el trabajo total realizado por un conjunto de fuerzas equivale a lo que cambie la energía cinética del cuerpo. Y en este caso, como la caja cae con velocidad constante, lo que cambia la energía cinética es nada. Por tanto, el trabajo total realizado por todas las fuerzas va a ser cero. Pero es que además, sabemos que todas las fuerzas que sean perpendiculares a la dirección de movimiento no realizan trabajo. ¿Por qué? Porque la expresión del trabajo precisamente es fuerza por desplazamiento y por el coseno del ángulo que forme la fuerza con el desplazamiento. De manera que si el cuerpo se desplaza en una dirección y la fuerza fuera perpendicular, como ocurre con N y con P sub I, entonces el trabajo va a ser cero. Por tanto, el trabajo realizado por la fuerza N y el trabajo realizado por la fuerza P son cero por ser fuerzas perpendiculares. A la dirección de movimiento. Por tanto, ya tenemos el trabajo realizado por estos dos, que es cero, ninguno. El trabajo realizado por Px sería fuerza, es decir, Px, por la distancia recorrida, ya hemos dicho al principio que eran 30 metros, por el coseno del ángulo que forman la fuerza con el desplazamiento. Como la caja se desplaza hacia abajo y la P sub X va hacia abajo, sería el coseno de 0, que es 1. Sustituyendo los valores, ya sabemos que la masa es de 5 kilos, la gravedad es de 9,8, el seno de 30 es 0,5 y por 30 metros eso nos da 735 julios. Positivo. El peso está realizando un trabajo positivo, digamos, está aportando energía cinética a la caja, aunque luego hay otras fuerzas que le quitan ese aporte energético. Vamos a ver qué trabajo realizaría, por ejemplo, la fuerza F, 20 newton, que está empujando durante 30 metros de recorrido, pero ojo, la fuerza F va hacia arriba y la caja está moviéndose hacia abajo, con lo cual estaríamos hablando del coseno de 180 grados, que vale menos 1, menos 600 julios. Y nos queda por último ya calcular la fuerza realizada por el rozamiento. Aquí podéis decir, aquí hay un follón, porque necesitaría el coeficiente de rozamiento. Entonces primero tendría que calcular el coeficiente de rozamiento para poder meterlo en la expresión. Y no es cierto, no es necesario. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es necesario? No. ¿Por qué? Porque yo sé que el trabajo total va a ser cero. Es decir, que cuando sume los trabajos realizados por Px, F y la fuerza de rozamiento, el total tiene que salir cero, puesto que la caja no está adquiriendo energía cinética. Eso significa que este valor que me falta aquí
es tal que cuando yo sume esto más esto más esto, tiene que salir 0. Con lo cual es bastante evidente que el número que me falta sería menos 135 julios. La prueba de acceso a la universidad lo que pide, lo que nos está intentando medir es nuestra madurez, nuestra capacidad para entender los conceptos físicos, y esto es entender el concepto. ¿Es mejor calcular la fuerza de rozamiento y luego hacerlo con números hasta que me salga 135? No, no es mejor. Y aunque lo hiciera no te saldría 135 exacto, te saldría a lo mejor 134 y pico y faltan más. Es mejor lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque estoy demostrando comprender lo que es el trabajo y cómo hay fuerzas que son motrices, como en este caso la Px, que aporta energía, y otras que se llaman fuerzas resistentes, que lo que hacen es disipar energía, y que el balance de la acción de esas 5 fuerzas que al final se quedan en 3, pues es balance nulo, es decir, de no aportar energía neta, ¿vale?